Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de psicología. Vamos a avanzar el día de hoy el tema de imaginación y creatividad. Empezando por la imaginación. La imaginación, chicos, es un proceso mental cognitivo, al igual que el pensamiento, al igual que la memoria, que la percepción. ¿Bien? ¿Por qué digo que está en el grupo cognitivo? Porque también nos ayuda a conocer la realidad. Aunque la imaginación quizás sea la más libre de las demás. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la memoria, lo que buscan es como que representarnos la realidad tal y como es, ¿cierto? En cambio, la imaginación no. La imaginación lo que busca es transformar la realidad, transformarla. Bien, justamente valoramos la imaginación porque yo puedo despegar de la realidad y volar a un sinfín de posibilidades. Bien, ¿te acuerdas, no? Como decía Barney, en la imaginación todo es posible. Por ejemplo, nosotros en nuestra realidad podemos tener un gato, ¿verdad? Quizás tú tienes en tu casa gatos, tu mascota, ¿cierto? A ese gato que tú conoces en la realidad, en tu imaginación lo vas a transformar. Aquí tenemos que imaginas que tu gato es un super gato, un héroe. Ya tú pones la trama, ¿no? Un héroe que lucha pues por los derechos de todos los gatos, que quizás está armando un complot contra los humanos, que quieren conquistar el mundo, etc. En la imaginación, por más absurdo que parezca, todo es posible. Así que ustedes, chicos, que son adolescentes todavía, seguro que tienen mucha imaginación por desarrollar. Aunque claro está que la imaginación corresponde principalmente con la infancia o la niñez. Esas etapas son las que más caracterizan el pensamiento y la imaginación de ese tipo, ¿ok? Bien, ya conforme pasamos en edades, cuando avanzamos a la adultez, a la vejez, la imaginación como que se va encerrando. De todas maneras, no deja de ser útil, porque la imaginación, apoyado con el pensamiento, nos ayuda a resolver muchos problemas. Bien, vamos a hablar de los tipos de imaginación. Tenemos la imaginación reproductora y la imaginación creadora. De estas dos, la imaginación más novedosa se encontrará en la creadora. Otro tipo de imaginación como que un poquito más así reservada será la reproductora. ¿Y en qué consiste? Es cuando imaginamos a partir de una descripción. ¿Listo? Por ejemplo, te encuentras con tu amiga y tu amiga te empieza a contar que ha conocido a un chico súper guapo. ¿Y tú, señorita, qué vas a hacer? Oye, pedirle detalles, ¿verdad? A ver, ¿cómo es ese chico? ¿Cómo es ese chico? Y ella te contará, ¿no? Ah, él es un chico alto, de cabellos lacios, de una mirada profunda, tiene bastante porte, buena postura. Mientras ella te va contando, ¿qué está pasando dentro de ti? Estás imaginando, ¿de acuerdo? Como te das cuenta, no es una imaginación, wow, que es súper original o novedosa, pero al fin y al cabo es imaginación. Otro ejemplo de imaginación es la que tenemos cuando lees, justamente, ¿no? Habrás leído alguna novela, alguna obra literaria, quizás has leído Crimen y Castigo. Entonces, mientras ibas leyendo, ibas imaginando a los personajes, ¿verdad? Y la trama y todos los acontecimientos que dieron pie a este asesinato y luego lo que fue la investigación. Entonces, estás haciendo uso de una imaginación que reproduce. Bien. ¿Qué otros ejemplos más se te ocurren? Por ahí, ¿has escuchado hablar de 100 años de soledad? Muchos están esperando que ya se dé la película de 100 años de soledad. A pesar de que García Márquez en vida mencionó que jamás permitiría que se haga una película de su novela. ¿Y por qué lo dijo García Márquez? Porque ninguna película le haría justicia a su obra, ya que es una obra tan magnífica que encasillarla
en una cinta, en una película de 2 horas, ya 3 horas máximo, no sería suficiente. ¿Te das cuenta? Pero a pesar de eso, los familiares de García Márquez ya dieron su consentimiento para que Netflix haga la película de esta novela. Así que te animo a que ya lo leas si es que no lo has hecho, porque justamente lo interesante es comparar si lo que ponen en escena se parece al menos en algo a lo que tú imaginaste partiendo de esa descripción como aparece en el libro. En el caso mío, chicos, yo he venido leyendo ese libro, lo he leído desde los 10 años. Mi papá lo compró, me gustó, entonces me puse a leer, le he dado como 3 leídas, 3 leídas en la adolescencia, y de verdad, cada vez que lo iba leyendo, iban apareciendo las escenas en mí, los personajes, las ubicaciones. Entonces sí estoy esperando que lo saquen así en pantalla para justamente por ahí comparar, contrastar cómo yo lo he imaginado y cómo está en la película. Y vamos a ver pues si tiene mi aceptación. Voy a ponerme como crítica de cine ahí. Bien. ¿Qué más, chicos? Vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Entonces aquí ponemos imaginar, ¿ya? Imaginar en base a la lectura de la novela 100 años de soledad. Bien, en cuanto a la imaginación creadora, esta va a ser totalmente original, incluso para la persona que lo imagina. ¿Listo? En esta imaginación no hay precedente alguno. Por ejemplo, podemos imaginar cómo será la vestimenta de las personas de aquí a unos 100 años. ¿Lo has visualizado alguna vez? Si es la primera vez que lo vas a visualizar, sería una imaginación creadora. Claro está, descontando que yo te he estimulado a que lo hagas. Ya el hecho de que yo te incite a imaginar ya estaría restándole esa originalidad. Lo mejor sería que a ti solito se te ocurra. Entonces colocamos en el ejemplo, imaginar la vestimenta, la moda en el vestir dentro de 100 años. Y sobre eso, ¿tienes algunas ideas? ¿Te has imaginado cómo se vestirá la gente dentro de 100 años? Ya en otros salones he consultado eso y los alumnos me suelen decir, ya profesora, yo pienso, yo imagino, a mí se me ocurre que dentro de 100 años la gente no va a usar ropa, va a ir desnuda. ¿Tú qué crees? Otro por ahí me ha dicho, no profesora, yo imagino que dentro de 100 años la ropa va a ser ecológica, o sea, va a ser ropa que no contamine. Bien, interesante. ¿Qué más? Ya profesora, a mí se me ocurre que la ropa va a ser reciclada. Ya. Y así vamos haciendo una generación de ideas. Y no te limites. A veces decimos, no, mejor no voy a decir lo que yo estoy imaginando porque se pueden reír de mí. Chicos, si tomamos en serio el proceso mental de la imaginación, no deberíamos burlarnos de lo que tú puedas diseñar en tu cabeza. ¿Por qué? Porque justamente lo interesante de la imaginación es que no te pongas límites. No te pongas límites. Y sobre eso quiero reflexionar lo siguiente. ¿Tú crees que imaginar es fácil? No, chicos. Imaginar es complicado. Es una habilidad que muy pocas personas desarrollan. Comúnmente esta habilidad depende del hemisferio derecho. Recordarás que en la clase de bases biológicas mencioné que tenemos 2 hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo.
Y la mayoría de personas, ¿qué hemisferio usa más? El izquierdo. Por eso la mayoría, ¿cómo somos? Somos personas serias, convencionales, tradicionales. En cambio, la gente que usa el hemisferio derecho suele ser gente disparatada, gente incomprendida por los demás justamente porque sus ideas son demasiado extravagantes. Pero justamente esa gente creativa, esa gente de gran imaginación, es la que mueve al mundo. ¿Te das cuenta? Imaginar no es fácil y tampoco es algo muy extendido en la gente. De todas maneras, tú puedes potenciarla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo está tu imaginación, ¿ok? A ver, quiero que primero traigas a tu mente, trae a tu mente un recuerdo. El recuerdo del rostro más bello que has visto en tu vida. ¿Listo? ¿Lo tienes ya? Aquí, en tu mente. El recuerdo del rostro más bello que hayas visto. Ok. ¿Qué vamos a hacer con ese rostro? Vamos a trastocarlo, manipularlo, tergiversarlo, ¿ya? A ver, a ese rostro quiero que le pongas muchos granitos, mucho acné. Así, rojos, purulentos, ¿ya? ¿Está? ¿Ya lo hiciste? Bien. Ahora a ese mismo rostro quiero que le pongas mucha barba, así, tops. Barbón, barbona. ¿Lo logras? ¿Sí? ¿Lo estás haciendo? Bien. Ahora a ese rostro vas a ponerle en sus orejas, ya lo vas a adornar con unos aretes, pero así, esos aretes grandes de aros, así como si fuera así. Vas a ponerle un hula hula en cada oreja, así. ¿Ya? ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Sigues ahí? Bien. Ahora le vas a pintar el cabello de rosado. ¿Listo? Bien. ¿Tienes la imagen en tu mente o ya la perdiste? Si aún la tienes es porque sostienes imaginación. Eres capaz de imaginar. ¿Te das cuenta? Eso es imaginación. Algunos estoy seguro que ya lo han perdido. A media descripción ya no pudiste imaginar más. Los que se han resistido hasta el último, hasta el cabello rosado, están mostrando tener un buen hemisferio derecho. Están imaginando. Bien. Ahora chicos, ¿qué tipo de imaginación es la que te he pedido que emplees? ¿La imaginación reproductora o la imaginación creadora? En este caso, hemos puesto un ejemplo de imaginación reproductora. ¿Por qué? Porque tú has imaginado en base a la descripción que yo te he dado. ¿Ok? Muy bien. Y un datito más que te quiero dar sobre la imaginación es que si la imaginación se orienta hacia el futuro, como pusimos aquí de ejemplo, imaginar la vestimenta dentro de 100 años, diremos que esa imaginación es prospectiva. Ese es el nombre, ¿ok? Imaginación prospectiva. Y si la imaginación se orienta al pasado, diremos que es retrospectiva. ¿Ya? ¿Ya? Retrospectiva. Por ejemplo, podemos imaginar cómo vivían, cómo se relacionaban los hombres primitivos, cómo se habrán ingeniado para conseguir alimentos, cómo se vestían. Los investigadores, los historiadores, antropólogos, arqueólogos, si bien es cierto que parten de algunas evidencias fósiles, por ejemplo, en el caso de animales y todo eso, tienen que también usar la imaginación para poder tener una idea de cómo era esa vida antigua. ¿Te das cuenta? Ahí sería imaginación retrospectiva. Y la imaginación prospectiva, ya te dije, es la que se va hacia el futuro.
Habrás visto la película Volver al Futuro, ¿sí? ¿La has visto? Con Michael J. Fox. Ya, él es el protagonista, ¿no? Un jovencito que junto con su amigo, un doctor que había inventado la máquina del tiempo, se desplazan hacia el futuro, se desplazan hacia el pasado. Lo interesante fue cuando se desplazaron hacia el pasado, ¿bien? Porque ellos, justamente los guionistas en todo caso de la película, consideraron que en el futuro ya iban a haber carros voladores, que iba a haber patinetas voladoras, que ya no iba a haber tráfico terrestre, sino tráfico aéreo, porque como todos los carros ahora vuelan, lo que está congestionado va a ser el cielo. ¿Qué más? Que la ropa se ajustaba a tu cuerpo, así que habían tallas únicas y demás. Entonces, si no has visto la película, mírala para que justamente puedas ver la gran imaginación que tuvo el guionista, haciendo uso de la perspectiva y también de la imaginación creadora. Continuando entonces, chicos, con la imaginación, vamos a hablar ahora de la creatividad. Muchos creen que creatividad e imaginación son lo mismo. De repente tienes amigos que son muy imaginativos, pero poco creativos. Así que hay una diferencia. Claro que se relacionan, ¿ya? Definimos, la creatividad es la capacidad psíquica consistente en manipular ideas, objetos para elaborar productos originales y productos de gran valor social. Bien, creo que por ahí ya queda claro la diferencia. Lo que pasa es que la imaginación es solamente interno, mental. En cambio, la creatividad, tomando eso que era mental, transforma los objetos en cosas reales, Te dije hace un ratito el ejemplo del gato, ¿verdad? En mi mente el gato es un superhéroe. Eso que yo imaginé, ¿lo puedo convertir en realidad? Ahora tú me dirás, profesora, pero, o sea, yo imaginé un gato que era superhéroe. ¿Y eso cómo lo voy a convertir en realidad? Fácil, puede ser haciendo una tira cómica, haciendo un cuento sobre este personaje, haciendo juguetes en base a este diseño. O sea, cualquiera sea la forma, siempre que eso que has imaginado lo conviertas en realidad, ya estás mostrando tu ser creativo. ¿Listo? Para que quede más claro la idea de creatividad, antes de ir con las etapas, quiero que hagamos ejemplos, ¿no? Ejemplos de creatividad, ¿ya? Digamos que estás en tu casa, no tienes quizás lápiz para escribir y tienes que dejar una nota para tu mamá, ya que tú vas a salir de la casa. ¿Cómo harías para escribir si no tienes lapicero? ¿Ya? A ver, ¿qué se te ocurre? De repente puedes usar... A ver, mira, me han dicho de todas las respuestas, ¿ah? Esta pregunta siempre la planteo en clases. Me han dicho, profesora, si tengo que dejar un recado, lo que yo haría es vaciar el frasco de sal en la mesa y con la sal ahí dispersa, con mi dedito, haría un mensaje. Mira tú, ¿qué te parece esa respuesta? Interesante, ¿verdad? Está mostrando creatividad. ¿Qué más? Profesora, si tengo que escribir, lo que yo haría es agarrar el maquillaje de mi mamá, porque seguro tiene su maquillaje, tendrá un lápiz labial y con el lápiz labial escribo encima de la mesa o en la pared y ya tengo ahí un mensaje, un recado. Muy bien, ¿qué otra idea más se te ocurre? A ver, profesora, yo tengo, ya sé, voy a sacar un pedazo de ladrillo de mi casa y con ese ladrillo voy a escribir en la pared. Listo, ¿te das cuenta? Entonces mira, cuando hablamos de creatividad tenemos que irnos por diferentes caminos, partiendo claro de los objetos que hay, usando mi imaginación y volviendo otra vez a su aplicabilidad real.
¿Listo? Ya con eso podemos ir a lo que vienen a ser las etapas del proceso creativo. Bien. Vamos a poner en la primera etapa a la preparación. Si bien es cierto que la creatividad puede ser cosa de un instante, ¿verdad? O sea que, ¡boom!, de pronto me vino la ingeniosa idea. Muchos también coinciden en que la persona creativa tiene que tener también cierto orden. O sea, no es todo tan espontáneo. Hay un cierto orden. Ese orden se va a ver en la primera etapa. Justamente hablamos de preparación porque la persona que está dispuesta a crear tiene que definir el problema. ¿Cómo que el problema? Lo que pasa es que justamente la gente crea cosas para darle solución a un problema. ¿Bien? Bien. Y luego, cuando estoy en ese proceso de preparamiento, de preparación, tengo que recopilar información. O sea, tengo que como que tomar fundamentos, tomar precedentes, partir de algo al menos cercano a lo que yo quiero, a lo que me exige el problema en mención. ¿Ya? Imagínate, antes no existía lo que era el celular. ¿Y por qué y cómo así se creó el celular? Porque partieron de un problema, el problema de la comunicación. ¿Cómo era la comunicación antes? Por correo, cartas, ¿verdad? Entonces había un problema porque si bien es cierto que las cartas ayudaban, tú mandabas una carta y ¿en cuánto tiempo te llegaba? Podía ser hasta meses, ¿te das cuenta? Ahí hubo un problema. Entonces, ¿el ser humano qué hizo? Tenemos que mejorar nuestra forma de comunicarnos. Y así poco a poco fueron dándose nuevas tecnologías para propiciar ello. Apareció el teléfono fijo en casa, que ayudó bastante, ¿verdad? Pero que actualmente nadie usa, casi nadie usa un teléfono de casa. Ahora todos, ¿con qué cuentan? Con el celular. Y a alguien se le tuvo que ocurrir un celular. Ahora, tú recuerdas cómo eran los celulares antes, ¿verdad? Eran celulares pues con teclas. En ese tiempo me acuerdo que el celular más apreciado era el BlackBerry, que era un celular medio cuadradito, anchito, y que tenía todas las teclitas por cada letra. Bien. Pero luego este celular quedó desfasado porque aparecieron los celulares táctiles, donde tú podías digitar directamente en la pantalla. Al inicio se mencionó que estos celulares no iban a ser populares, pero actualmente son los populares y ya se ha desplazado poco a poco a los celulares de teclita. ¿Te das cuenta? Entonces mira, es importante que la persona que está dispuesta a crear examine bien el problema que quiere solucionar y justamente que recopile información previa para que el proceso creativo arranque. Bien. Luego tenemos en la etapa 2, que es la incubación, la realización de una lluvia de ideas. Como tenemos ya el problema definido, ahora lo que nos toca es generar ideas posibles que podrían darle solución a mi problema. Bien, y ahí nomás viene la etapa 3, que es la inspiración. En la inspiración, de todas las ideas que he elaborado, se presenta una como la mejor idea, la super idea. Y cuando esa idea aparece ante nosotros, hasta el rostro cambia. Hacemos como que, ¿verdad? Abrimos más los ojos, como que realmente en nosotros se hubiese dado una iluminación. Se nos prendió el foquito. A ese momento se le llama insight. Este término, ¿qué significa? Más o menos se traduce como darse cuenta, comprensión súbita, idea súbita. O sea, de todo el problema, de pronto me di cuenta de la solución. Vino ante mí una comprensión repentina. ¿Listo?
Insight. ¿Y qué carreras profesionales exigen que se haga constante insight? Los publicistas. En publicidad este término es bastante familiar. Los publicistas tienen que hacer constantemente insights. Justamente para promocionar un producto, hacen lluvia de ideas, se reúnen entre varios y a uno de todo el equipo se le ocurre, ya sé, esto va a ser un éxito en la campaña publicitaria. Una vez que ya apareció ante nosotros el insight, es momento de verificar si cumple con lo que nosotros necesitamos, y si es así, es momento de comunicar esa brillante idea, hacerla popular, porque como leí en una frase ligada a la publicidad, aquella idea muy buena, pero que no se comunica, es como que no se hubiese pensado. Las ideas excelentes que tú consideras que son valiosísimas, compártelas, porque si solo tú te quedas con tu brillante idea y nadie la conoce, es como que tú en realidad no hubieras tenido ninguna idea original. Todo eso se tiene que comunicar, ponlo en práctica. ¿Listo? Vamos a graficar estas etapas con un ejemplo. Ya, con un ejemplo por aquí. A ver. Hablando sobre este ejemplo, chicos, mira, todo eso yo lo he podido dibujar. Cuando yo dibujo, para empezar, ¿te gusta el dibujo? Sí, ¿verdad? Ya, yo sé que tengo talento para dibujar, joven. Para yo poder dibujar, ¿he tenido que imaginar o no? Claro que sí, porque antes de agarrar esta tiza y hacer los trazos en la pizarra, primero tuvo que darse en mi mente una imagen, y de esa imagen que está en mi mente, repito, agarro la tiza y lo plasmo. Acá yo estoy mostrando tener tanto imaginación como creatividad. ¿Listo? Bien. Vamos aquí a contar como una historia. ¿Ya? Tenemos aquí a nuestro protagonista, vamos a llamarle Pepito, ¿ya? Pepe tiene su casa, tiene su familia y tiene su mascota, su querida mascota llamada, ponle pues, ¿qué se te ocurre? Toby, ¿ya? Y un día se percata, y más ahora que está empezando ya el frío y algunas lluvias, se percata, ¿no? Pobre mi perro, no tiene dónde pasar la noche, no tiene dónde dormir, dónde descansar. Anoche ha llovido y todo el piso está mojado y él está recostado ahí. ¿Qué está haciendo aquí nuestro personaje? Está viendo la situación, ha identificado el problema. El problema es que su mascota no tiene dónde resguardarse. Bien, entonces, ¿en qué etapa nos encontraremos aquí? Estamos en la etapa 1, ¿verdad? Preparación. Estamos viendo como que el objetivo, partiendo de la identificación de un problema. Entonces colocamos eso. Aquí está la preparación. A continuación, lo que hace Pepe es ver propuestas de solución. A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué puedo hacer para resguardar, para que mi mascotita, para que mi perro no sufra el frío de la noche o las lluvias? Entonces, se le ocurre que podría darle una mantita para que pueda cubrirse. Le voy a dar una mantita. Es una primera idea. Luego le viene otra idea. La otra idea sería, mejor que entre a mi casa a descansar conmigo. Entonces la otra idea es que entre a la casa, ¿no? ¿Verdad? Y una tercera idea, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué se te ocurre? Ya hemos puesto, ¿no? Que la mantita, que duerma conmigo en mi cama.
O si no, ya sé, dice, ¿no? Le puedo poner ropa, claro, le pongo ropa. Lo visto a mi perrito, le pongo su polito, le pongo su pantaloncito, ¿verdad? Estamos haciendo lluvia de ideas. Entonces, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Dónde se da la lluvia de ideas? En la incubación. Estamos incubando. Incubando. Bien. Nuestro personaje entonces sigue pensando, sigue ideando, sigue pensando, sigue incubando ideas y de pronto se le ocurre la excelente idea de construirle una casa a su mascota. Claro, ¿por qué no se me ocurrió antes? Le voy a construir su casita. Entonces aquí se dio el insight. A esta etapa lo conocemos como la inspiración. Llegó la inspiración a él. Bien. Ahora, no tiene que quedarse solamente en idea, en la mente. Tiene que concretarse. Entonces, lo que hace nuestro personaje Pepe es agarrar una caja que vio por ahí en la casa, agarrar tijera, goma, pintura y tantos materiales que por ahí encuentre, y usando esos materiales va a darle forma y va a salir un producto que es justamente la materialización de su imaginación. Y ahí tenemos que finalmente le construye su casa a su mascota. Ahí está. ¿Y qué hace luego? Va a comunicar a su familia lo que acaba de inventar, lo que acaba de crear. Entonces aquí ponemos familia. Toby ya tiene cómo resguardarse de la lluvia, ya tiene su casa. Listo. Y una vez que la familia se acerque, es la familia también que va a empezar a valorar el producto. Algunos le dirán, oye, qué bien, oye, qué bonita tu casa, se ve bastante estable, qué excelente idea, me gusta tu idea. Otro familiar por ahí que dirá, oye, pero ¿por qué le haces la casa de cartón? Eso con la lluvia igual se va a arruinar. Como te das cuenta, la persona que inventa algo, que crea algo, está pues a disposición de las críticas de los demás. Algunos felicitarán su producto, otros no, ¿verdad? Vamos a ver ya en el tiempo, si lo elaborado resultó realmente creativo o no resultó creativo. ¿Listo? En ese caso vamos a señalar las etapas. Aquí estamos en la cuarta etapa de la verificación. Tanto en la elaboración del producto y en su comunicación al medio. ¿Listo? ¿Tú qué crees? ¿La casita hecha de caja, de cartón, será creativo para ti o no es tan creativo esto? Tú también puedes valorar. Valoramos un producto como creativo si cumple principalmente dos características: que el objeto sea original o que sea de gran valor social, o sea, útil. Si esta casita es útil, está mostrando él, su creador, que ha tenido buena capacidad creativa. Pero si esta casita no resulta al final muy útil, entonces él falló de alguna manera en su proceso creativo. Porque en cuanto a la originalidad, bueno, ¿cuánto le pones de originalidad del 1 al 10? Particularmente yo le podría poner quizás 6, 7, ¿no? De repente habían ideas más originales. Como te digo, eso va a depender de cada quien cómo juzgue su producto. De todas maneras, siempre va a haber un consenso.
Por eso luego de que cada película sale, por ejemplo, la gente cuestiona, la gente critica y se hacen valoraciones. Algunos dirán, no, qué película más creativa, hay que darle su premio. En el caso de las películas, ¿cuál es el premio? Los Oscar, ¿verdad? Entonces ahí le vamos a dar su Oscar por mejor banda sonora, por mejor interpretación, por mejor guión, por mejor vestuario, etcétera. ¿Listo? Bien. Y vamos a poner como dato cuáles son las 3 características de una persona creativa. Bien. Una persona creativa es fluida. Eso significa que genera muchas ideas. O lo que llamamos en una clase como pensamiento divergente. ¿Te acuerdas? Hablamos del pensamiento divergente cuando la persona, a ella se le ocurren muchas soluciones. ¿Listo? Fluida entonces. Flexible cuando el objeto lo utiliza de otra manera, no para su objetivo inicial. Por ejemplo, soy flexible si utilizo un lápiz labial como lápiz o lapicero, ¿no? Para hacer un mensaje. Soy flexible si utilizo mi DNI como una regla. Bien, ahí está la flexibilidad. Y la originalidad tiene que ver con que sea nuevo. ¿Listo? Y ya finalmente, chicos, para ver si esto me has entendido, quiero poner un ejemplo y tú me dices en qué etapa se encuentra. ¿Ya? Muchos cantantes tienen que elaborar sus discos que reúnan 10, 8, 11 canciones, ¿verdad? Hacer un disco toma su tiempo, Comúnmente estos artistas lo que hacen es dejar una pausa, ni siquiera hacen conciertos, nada. Se dan 1 año, 2 años para lanzar un disco. Y para ello lo que hacen es viajan para conocer distintos ritmos musicales. Algunos, ¿qué hacen? Algunos leen poemas, leen novelas como para que tener contenido en la letra de sus canciones. Estas 2 situaciones que te he puesto de ejemplo, ¿dónde estarían inmersas? ¿En qué etapa del proceso creativo? ¿Me dejo entender? Te he dicho, ¿no? Para hacer un disco, muchos que hacen viajan para conocer diferentes ritmos musicales, otros lo que hacen es leer poemas, novelas para tener como que contenido a considerar dentro de la letra de sus canciones. Bien, en estos casos estoy hablándote de la etapa 1 del proceso creativo, que es la preparación. ¿Listo? Y aquí te quiero poner de ejemplo. Habrás escuchado a esta cantante española llamada Rosalía. Por ejemplo, Rosalía es una artista muy joven, pero justamente su disco El Mal Querer se diseñó en base a la lectura que hizo de una novela que data de la Edad Media, una novela antiquísima. La Flamenca se llamaba esa novela, ¿ya? En base a la lectura de esa novela, ella elaboró todo un disco donde cada canción es un capítulo de ese libro. Si no has visto al artista, te la recomiendo para que justamente conozcas cómo trabaja la persona disciplinada en la creatividad. No es cosa de que de pronto me aparece toda una canción y ya la hago pública. No, los artistas tienen que disciplinarse en cuanto a que deben respetar el proceso creativo, recopilar información, incubar ideas, probar que la idea funcione y demás. Así que, chicos, sean personas creativas partiendo también de la disciplina, ¿ok? Chicos, vamos a pasar a resolver las preguntas de los temas hechos. Bien, vamos con el tema de imaginación y creatividad. Tenemos la primera pregunta que nos dice:
Es una facultad de las personas para crear imágenes reales o ficticias en la mente. En este sentido, se trata de un proceso de jugar con la información sin la necesidad de que ese estímulo esté presente. Bien, para resolver esta pregunta vamos a resaltar palabras claves. Nos está hablando, por ejemplo, de imágenes reales o ficticias. Y luego también nos habla de jugar con la información y no necesita estímulos. Entonces, ¿a qué se estará refiriendo? Nos dicen las alternativas creatividad. Podría ser creatividad porque nos habla de ficticio, ¿cierto? Sin embargo, la creatividad no es un proceso mental. Bien, se entendería que la creatividad es una capacidad tangible. Como solo nos está insinuando que ocurre en la mente, tendría que ser algo semejante. A ver, ¿podría ser percepción? No, porque la percepción sí trabaja con estímulos que están presentes. Descartado entonces. ¿Sería aprendizaje? El concepto de aprendizaje todavía no lo hemos avanzado en clases, lo vamos a ver luego. Sin embargo, te voy adelantando que el aprendizaje se define como un cambio conductual y un cambio mental. La palabra cambio tiene que estar presente, cosa que no ocurre aquí. Así que no puede ser aprendizaje. No hay de otras, la alternativa correcta es imaginación. Clave, dedo. Bien, vamos ahora con la pregunta 2. Nos dice la pregunta 2. La imaginación y la creatividad tienen como base biológica a ver chicos, ¿dónde está la imaginación y la creatividad? ¿En qué lugar? ¿Estará en la médula espinal, en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho o en el lóbulo occipital? Esta pregunta está facilita, chicos. Tienes que recordar tu tema de bases biológicas también. Rápidamente te recuerdo que la médula espinal no conserva ningún tipo de actividad consciente. Y si nos dice imaginar o crear, eso sí tiene que ser consciente. Así que descartado lo de médula espinal. ¿Podría ser el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo sí tiene actividad consciente. Ahí sí está bien. Pero no es el izquierdo quien nos dé esa creatividad o esa imaginación. Así que descartado. ¿Podrá ser el lóbulo occipital? El lóbulo occipital no tiene actividad claramente consciente, solamente se encarga de recibir y procesar información visual. Así que la mejor alternativa es hemisferio derecho. La clave a marcar es la C. Bien, vamos ahora con la pregunta 3. Nos dice, referente al desarrollo cognitivo del infante, señale lo que es correcto. Nos habla del infante, ¿verdad? Del infante. La infancia abarca la edad desde que se nace hasta los 3 años. Y a esa edad, ¿cómo es la actividad psíquica? Vamos a ver cada una de las alternativas. Nos dice la letra A. El infante presenta un pensamiento lógico. ¿Pensamiento lógico en el infante, en el de 0 a 3 años? No. El pensamiento lógico aparece a los 6 años, así que no sería el caso. Descartado. ¿Podría ser la B? La B nos dice la disminución de la memoria en él. Disminución, o sea que hubo un tiempo donde la memoria fue mucho mejor y luego decreció. No ocurre aquí, no ocurre. Todavía el pequeño está más bien incrementando memoria. Todavía no podríamos decir que está disminuyendo, así que no aplica. En la letra C nos dice el infante carece de imaginación. Nada que ver, chicos. Más bien los infantes son los que tienen más imaginación, más fantasía, ¿verdad? Pueden convertir una caja en un juguete, ¿verdad? Entonces, descartado. Lo que sí sería es la letra A.
D. ¿Por qué? Nos dice, en el infante predomina la fantasía y la imaginación, lo que te estaba diciendo. Así que la clave es dedito. Bien, vamos ahora con la pregunta 4. Nos dice, señalar que la imaginación se orienta hacia el futuro, es decir que es prospectiva. Cuando la imaginación se va hacia adelante, es prospectiva. Y cuando va hacia atrás, hacia el pasado, ¿cómo le llamamos? ¿Te acuerdas? Se llama retrospectiva. Así que la clave a marcar es la letra D. ¿Listo? Vamos ahora con la pregunta 5. Nos dice, ¿cuáles son los tipos de imaginación? A ver, hay dos tipos de imaginación. La imaginación basada en una descripción y la imaginación que es totalmente novedosa. Bien, en este caso llamamos a la primera reproductora y a la segunda creadora. Entonces la clave a marcar sería la letra C. Bien, vamos ahora con la pregunta 6. ¿Cuál no es un paso en el proceso creativo? ¿Te acuerdas que mencionamos que el proceso creativo tiene etapas que son preparación, incubación, inspiración y verificación? En ese caso entonces, ¿cuál no tiene nada que ver? Fácil, chicos, la letra D, porque dice asociación de estímulos. ¿Y qué son o qué es la asociación de estímulos? Se refiere al principio de aprendizaje del condicionamiento clásico. Veremos ese tema en pocas semanas, ¿ok? Y bien, chicos, hemos culminado con las preguntas del tema de imaginación.